Comenzamos módulo 3, armas blancas. Mira, hoy vamos a estar abordando este tema de las heridas que se pueden producir a través de los distintos instrumentos que se catalogan como armas blancas. Vamos a empezar definiendo qué es una herida. Una herida va a ser esa pérdida de la continuidad de la piel. ¿Por qué se va a perder la continuidad de la piel? Fácil, porque estas armas pueden actuar a través de un deslizamiento sobre la superficie y ya que tienen filo, pueden romperla con mayor facilidad y con una menor energía empleada. Ahora también las podemos obtener o observar a través de instrumentos punzantes, donde si bien no se va a generar un corte por deslizamiento, sino que se va a presionar con mayor facilidad y con ello vencer la resistencia de la piel y de los tejidos inferiores a esta, podemos observar otro patrón de lesiones. Quiero que te quede claro que estas heridas por arma blanca las podemos estudiar en heridas superficiales o que se extienden en la superficie y heridas punzantes que van a tener una mayor penetración. ¿Cuáles son las más peligrosas, por así decirlo? A mi consideración son las heridas punzantes. ¿Por qué? Porque una vez que atraviesen la piel pueden llegar a perforar distintos órganos vitales y generar con ello un mayor sangrado. Es decir, no solamente te va a sangrar la piel, sino el órgano que atravesó y lo que esté por debajo de ello. Pueden ser músculos. Y en relación a lo que serían las heridas que se extienden en la superficie, si bien sí pueden sangrar, pero el sangrado va a ser localizado en una sola parte, en el cual podemos hacer compresión y parar el sangrado. Pero dime, si te está sangrando el hígado porque alguien quiso clavarte pues un vidrio o algo por el estilo, ¿cómo vas a parar ese sangrado? No puedes realizar esa presión sobre este órgano, va a seguir sangrando y sangrando y sangrando, por lo tanto va a ser más fácil que pierdas volumen sanguíneo y con eso evoluciones a un choque hipovolémico y adiós de este mundo, ¿verdad? Entonces por eso es un poquito más interesante estudiar estas heridas penetrantes debido a que su índice de mortalidad es mucho mayor en comparación con el índice de mortalidad que tienen las heridas que se extienden a través de la superficie de la piel. Y a través de este pequeño intro vamos a comenzar con lo que serían las heridas incisas, también llamadas cortantes. Aquí va a predominar sobre todo la longitud que se va a extender sobre la piel en relación a la profundidad. Es decir, no va a llegar a tejidos muy profundos. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar en estas? Pues para empezar encontramos dos heridas principales, las heridas por vacilación y las heridas por autolesión. Tú dirás, pues es casi lo mismo, ¿no? Pues sí, pero tienen algunas diferenciaciones. Las heridas de vacilación van a ser aquellas heridas de duda en una persona que se trata de lastimar o que quiere lastimar a otro y está en esa incertidumbre de que me corto, no me corto, me corto, no me corto. Entonces, si observamos este patrón de heridas, va a ser una cortadita muy superficial. Tal vez le dio miedo, le dolió a la persona y vaciló, no dio el siguiente paso para poderse autolesionar completamente. Entonces, cuando observamos una herida propiamente dicha de autolesión, esta sí tiene una mayor extensión, incluso una mayor profundidad, pudiendo dañar lo que sería la dermis. Y en casos un poco más graves, lo que sería la hipodermis. Sin embargo, lo común es que nada más lleguen hasta la dermis. La importancia es que normalmente estas heridas de vacilación solamente llegan a comprometer lo que es la epidermis y en ocasiones la dermis. Por lo tanto, no van a sangrar tanto. Vamos a observar unas pequeñas como escoriaciones, así se podrían observar, una pequeña pérdida de la continuidad de la piel. Sin embargo, casi no sangran. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas su anatomía, todos estos paquetes vasculonerviosos pasan a través del tejido conectivo y el tejido conectivo se encuentra obviamente a nivel de la hipodermis y de la dermis. Los vasos propios de la piel van en la dermis y en la hipodermis encontramos tejido celular subcutáneo, que sería la grasa, y asimismo lo que sería el tejido muscular, que además está nutrido con distintos vasos sanguíneos que al comprometerse también van a sangrar. Dándole continuidad, vamos a tener que las características que podemos encontrar en estas heridas cortantes
van a ser bordes nítidos, chulada de bordes, es decir, que van a estar completamente lisos, no vamos a encontrar bordes anfractuosos o discontinuos como en una herida contundente. ¿Qué quiere decir esto? Que en una herida contundente vamos a empezar a observar como pequeños relieves, pero en el caso de estas heridas por arma blanca, en específico las cortantes, vamos a ver que su borde va a ser liso, nítido, bonito. Además de que si se genera una presión y un deslizamiento fino y demás, vamos a poder encontrar las famosas colas de ratón. Estas colas de ratón nos pueden ayudar a identificar dónde inicia esta herida y en dónde termina, para que con ello yo pueda favorecer la producción de mi mecánica del evento y así pues dar un mayor soporte a mi investigación. Prosiguiendo con otro ejemplo o tipo de herida que se extiende en la superficie, vamos a poder encontrar lo que serían las heridas contusocortantes. Estas se van a caracterizar porque el instrumento, el agente vulnerante con el cual se va a realizar, tiene un peso añadido. ¿Y cuál puede ser este peso? El mismo filo donde está realizada este instrumento, por ejemplo un machete, por ejemplo un hacha, por ejemplo una hoz, que el metal de la aleación tiene un peso extra al común del cual se utiliza en otros instrumentos. Por lo tanto, al momento de realizar una herida sobre una persona, vamos a encontrar sobre sus bordes, que además van a ser nítidos, un área contusa, que es el área donde pega este instrumento. Imaginemos un machete. El machete de un lado va a tener filo y del otro lado va a estar completamente liso. Puedes tú emplear este machete con la parte del filo o con la parte que no tiene filo. Entonces, en caso de que yo esté empleando la parte que no tiene filo, voy a generar una herida más contusa que cortante. Pero si estoy empleando la que tiene filo, voy a generar ahora una herida más cortante que contusa. Esto te lo comento porque hay veces que en la emoción de los machetazos que estoy aquí dándome la madre, pues yo puedo generar que con una parte pegue primero con la parte del filo y al regresar el golpe no cambio de mano ni giro la muñeca, sino que lo regreso como tal con el lado contrario, generando con ello pues patrones distintos que tú a través de tu ojo experto puedes diferenciar claramente. Pero debes de corroborar que efectivamente se traten ambas heridas producidas por el mismo agente vulnerante. Dentro de las características que vamos a poder observar en estas preciosas heridas va a ser que además de la contusión que voy a tener alrededor de la herida propiamente dicha, voy a generar un área cortante, la cual va a carecer de puentes. Estos puentes, ¿qué son? Pues son pequeñas partes de tejido blando que van a unir los dos distintos bordes de la herida, lo cual es muy común sí encontrarlo en las heridas contusas propiamente dichas. En el caso de que si empleamos el machete, la hacha, etcétera, no las voy a encontrar porque van a tener ese filo añadido que va a evitar que se formen estos pequeños puentes de tejido blando. Cabe mencionar que además de que estas heridas se estudian en el apartado de superficies, debido a la energía que se pueda emplear, puede transmitirla de tal manera sobre la superficie corporal que puede llegar a dañar planos profundos, incluso llegar a comprometer lo que sería tejido óseo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien te agarra con un buen machetazo, te puede amputar traumáticamente ese miembro. Por lo tanto, pues también sería una característica especial de este tipo de heridas, pues además de actuar en superficie, me puede llegar a generar compromiso de planos mucho más profundos. Existen dos tipos de heridas principales en este apartado. ¿Cuáles son? Las heridas por colgajo y lo que serían las heridas de ataque o de defensa. Vamos paso a paso. Las heridas de colgajo son interesantes porque me pueden generar un patrón el cual yo voy a estudiar para determinar cómo fue que se produjo esta lesión. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginemos que alguien llega con un pinche machete aquí y me suelta un rajadazo. Entonces me realiza un escalpe, pero en vez de que sea propiamente contuso, va a ser producto de este tipo de heridas. Me va a levantar el cuero cabelludo. Entonces, en donde se encuentre la parte del colgajo, en este caso sería en la parte de atrás, entonces eso a mí como investigador forense me orienta
a que este golpe fue de anterior hacia posterior. Y ahora, ¿qué pasa? Si me agarra un poquito de lado y me despeina, ¿no? Entonces voy a tener mi colgajo hacia este lado, lo cual a ti como investigador te orienta que fue de izquierda hacia la derecha. Asimismo, puedo yo encontrar sobre parte del tejido inferior, músculo o hueso, parte de secciones que yo voy a ir observando. Normalmente se va a comprometer inicialmente en la lesión un plano superficial y va a ir bajando, 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 y después va a volver a realizar una subida un tanto drástica, o incluso puede no tener esta salida, lo cual a mí también me ayuda para determinar la dirección que estuvo esta lesión. Y ya por último, en este tipo de heridas, las de autodefensa. Digamos que estás tú y vienes hacia mí y me quieres dar unos machetazos, ¿no? Entonces yo, no, auxilio. Entonces lo que voy a hacer yo por intuición va a ser proteger mi rostro. ¿Y cómo lo voy a proteger? Pues no tengo un pinche escudo, ¿verdad? Entonces voy a poner mis brazos. Entonces estas heridas las puedo observar principalmente en lo que serían los antebrazos y las manos. Y como ya te había comentado, si llegas con un chingo de energía, con un chingo de enjundia, si llegas bien caliente, pues me vas a generar incluso la amputación del miembro y puede llegar esta herida a tocar mi rostro. Tal vez en el rostro la herida ya no sea tan profunda, porque gran parte de la energía va a ser absorbida con mi primer extremidad, la cual estaba anterior a mí. Gracias. En relación a las heridas que tienen una mayor profundidad en relación a su superficie, vamos a encontrar dos, los que serían las heridas punzantes y las heridas punzocortantes. Hay algunos autores que llegan a mencionar lo que son las punzocontundentes. Hay otros que dicen que no, esas no se deben de estudiar dentro de las armas blancas, sino que las debes de pasar estrictamente a lo que son contusiones complejas. Y se estudian dentro de lo que es el enclavamiento y el empalamiento, lo cual ya hemos comentado un poco. Pero vamos a recapitularlo para que, si se te fue, lo regreses y lo hagas tuyo. Entonces, ¿qué son estas heridas punzocontundentes? Normalmente las podemos observar cuando usamos un palo, cuando usamos una varilla. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Si yo agarro esa varilla y te la trato de clavar, hay algunos autores que mencionan que va a ser una herida compleja dentro del apartado de las contusiones. Hay otros que dicen, no, es que mira, está generando una punción, está generando una penetración en los distintos planos y además termina en una punta. Pero hay otros que dicen, no, es que no, mira, es que la punta es chata, entonces no se puede estudiar dentro de las armas blancas porque las armas blancas se caracterizan por tener filo y por tener punta. Mi consejo para ti, empléala como más se te acomode. En el ámbito forense es igual, no importa tanto si tú le llamas punzo contundente o una herida compleja por el ámbito de la contusión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que va a importar va a ser cómo lo vas a describir, cómo lo vas a expresar y cómo lo vas a defender, y obviamente que tenga relación lo que estás observando con lo que se está presenciando en el lugar del evento, y obviamente con las heridas del cuerpo que se va a observar. Así pues, ahora abordando este tema de las heridas que se extienden en profundidad, iniciemos con la que es herida punzocortante. Esta herida punzocortante tiene como características un orificio de entrada, un trayecto y a veces un orificio de salida. Además de que llega a mostrar algunas muescas o escotaduras. Esto te lo voy a explicar a continuación con un pequeño dibujo. Sin embargo, primero quiero abordar lo que sería también lo que son las heridas punzantes. Las heridas punzantes igualmente van a generar un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. No van a tener como tal esta muesca, pero a diferencia, normalmente van acompañadas con un halo equimótico o un halo contuso. Ahorita te lo voy a ir explicando paso a paso. Dame chance. Ahí está muy bien. Se ve muy chido. Sí, se ve bien. Pero ese chingón. Si quieres hacer la colita, un poquito donde están las escuelas de ratón. La banda.
Sí. Listos, en 3, 2, 1. En relación a las heridas punzocortantes, te estaba mencionando que tienen estas dos características, tienen una punta y además tienen filo, con lo cual facilitan la penetración de la piel y además al deslizarla me genera un corte. Con base en estas heridas punzocortantes, vamos a poder observar comúnmente estas heridas que te he dibujado. La primera es una herida producida por un arma que solamente tiene un filo en una de sus caras con uno de sus bordes. Por lo tanto, si te das cuenta, la parte superior está achatada. ¿Qué quiere decir esto? Que es la parte que no tiene filo, la parte roma. Y si te das cuenta, en el otro extremo va a terminar en un borde, en una punta, que va a ser generada por la parte que tiene filo. De característica en especial de esta área donde termina la cola del ratón, vamos a poder encontrar una pequeña escoriación que va a ir de lo más profundo a lo más superficial. Esa colita se va a ir adelgazando, lo cual nos puede ayudar obviamente a determinar cuál es el área final de esta lesión. Pero ¿qué pasa en el caso de la lesión del medio? Que sea un arma que tiene filo en sus dos bordes. Nos va a generar una parte puntiaguda de un lado y otra parte puntiaguda del otro. Pasa lo mismo, donde yo ubique la cola del ratón más larga y que termine normalmente en una escoriación, va a ser la de salida. Por lo tanto, el lado contralateral es lógico que va a ser la parte inicial. También podemos encontrar heridas por torsión. Si tú te das cuenta, hay dos extremos puntiagudos. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia para que yo, como investigador, me pueda servir para orientarlas? Si te das cuenta, la primera simplemente va a terminar en una punta, hace un pequeño recorrido, un trayecto en el interior de la piel, y posteriormente ahí va a salir el arma de la piel y me va a generar otra pequeña colita de ratón. Entonces, a ti, ¿por qué te interesa saber esto? Porque la parte que no tenga la colita de ratón es el primer punto de acceso sobre la piel, se tuerce el arma, se gira el arma y posteriormente sale en otro segmento corporal y se genera esa colita de ratón, que es la que yo voy a observar para distinguir en dónde inicia, cuál es el trayecto y por dónde sale. Ahora bien, estas heridas también las puedo observar estrictamente en lo que son las cortantes. Cuando existe este deslizamiento, se produce el fenómeno de las colitas de ratón. Asimismo, en las punzocortantes. De interés, te digo, son las dos colitas de ratón. Una pequeña, sin escoriación, una más larga, con escoriación. Además de que normalmente la primera puede tener alrededor una pequeña área equimótica y de que normalmente llega a sangrar un poquito más en comparación de la otra cola de ratón. También de interés en las heridas por arma blanca vamos a tener estos dos bordes, un borde que se opone al otro y que va a estar completamente nítido, es decir, no va a tener unión de un lado ni del otro, los márgenes van a estar completamente limpios. Y si son heridas ante-mortem, te recomiendo que verifiques si existen procesos de sangrado, procesos de coagulación. ¿Por qué? Porque una herida post-mortem no te va a sangrar, vas a observarla y en vez de que esté roja, va a estar toda pálida. ¿Por qué? Porque ya no se va a generar esa migración de los distintos componentes sanguíneos para participar en la cicatrización y en la coagulación de la sangre en esa herida. Entonces eso te sirve a ti para determinar si son heridas ante-mortem o heridas post-mortem. Nótalo, papi. Hablemos ahora de lo que son heridas especiales, especiales como tú. En el ámbito de las heridas por arma blanca existen los degüellos. ¿Qué son los degüellos? Pues son estas heridas producidas por un arma blanca sobre lo que es la cara anterior del cuello. Puede ser también en la cara lateral y posterior, sin embargo, de acuerdo al número de incidencias, es mucho más probable que sea en la cara anterior. Tenemos que existen dos tipos de degüellos, un degüello homicida y un degüello suicida. Cada uno tiene unas características que tú debes de recordar para poderlos diferenciar correctamente y con ello poder orientar tu línea de investigación. Las peculiaridades del degüello homicida es que es mucho más profundo en comparación del suicida,
Además de que dicen que es completo. ¿Qué quiere decir con esto de completo? Normalmente dicen que va de oreja a oreja. Yo digo, ¿cómo va de oreja a oreja? Si está en la parte del cuello, me gusta más la parte de que va de la cara lateral del cuello de un lado hacia su contraparte. Pero puedes usar el término que más te acomode. Vamos a tener tipos de heridas especiales como tú, dentro de las armas blancas. Vamos a comenzar con la primera, lo cual es el degüello. El degüello va a ser una herida en la cara anterior del cuello, principalmente. También la podemos encontrar en los laterales y en la cara posterior. Sin embargo, de acuerdo con el nivel de las incidencias y los reportes de caso, la cara anterior es la que más sufre alteraciones. Vamos a poder observar que existen dos tipos de degüello, uno homicida y uno suicida. A ti te debe de interesar esto, pues dependiendo de las características que yo observe o que tú observes ahí, es como lo voy a poder distinguir de un suicidio o de un homicidio. Y créeme, eso cambia por completo el panorama en la investigación forense. Y tú lo sabes. Dentro de las peculiaridades del degüello homicida es que suele ser mucho más profundo. Normalmente es horizontal, agregando de que va a ser en una sola dirección, en un solo corte, sin las heridas de vacilación, las cuales ya mencionamos hace rato, que me corto, no me corto, me corto, no me corto. El cabrón que llega y hace un degüello, pues llega, hierra el cuchillo, lo jala de un lado, se acabó, ¿no? No tiene mayor problema. Pero al realizar este tipo de heridas, proporciona mucha mayor energía, lo cual va a tener ciertas repercusiones que tú debes de considerar. ¿Cuáles son? Pues te las comento de rápido. Va a haber compromiso de la vía aérea, siendo estas la tráquea y la laringe. Además de que puede existir compromiso de la glándula tiroides y paratiroides. También puede existir algún desplazamiento o algún tallón, por así decirlo, sobre el huesoidioides. Además, que si es muy grande el instrumento empleado y mucha la energía aplicada en este, puede existir incluso sección de lo que sería el esófago o la faringe, dependiendo del nivel de altura donde se está cometiendo la lesión. ¿Por qué me interesa saber esto? Porque mira, el mecanismo de muerte va a variar. Si bien la causa va a ser el degüello o el trauma en la parte anterior del cuello, el mecanismo puede variar. ¿Por qué? Porque puedo generar un sangrado masivo y el mecanismo sería un choque hipovolémico. Pero ¿qué pasa si esta sangre se va interiorizando en la luz de la tráquea y llega hasta los pulmones? Obviamente el mecanismo sería distinto. En vez de un choque hipovolémico me estaría condicionando a tener una asfixia mecánica. Entonces tendría que investigar un poquito más allá, ver si existen datos propios de una asfixia o si está todo pálido, está todo frío, si perdió coloración. Y la cantidad de sangre que estoy observando en el lugar del evento me orienta más a que el mecanismo de muerte sea un choque hipovolémico. Ahora, hablando de lo que es el degüello suicida, vamos a tener también ciertas características. Para empezar, estas heridas de vacilación de me mato. Suele ser oblicuo o en diagonal o con una inclinación, a diferencia del homicida que es completamente horizontal. El vato llega y te arranca un trazo completamente horizontal. La otra variante de heridas especiales por arma blanca van a ser las tijeras. ¿Por qué? Porque van a ser una variación de lo que son heridas punzocortantes. ¿Y por qué? Bueno, pues verás, las puedo usar de manera cerrada estas tijeras y me van a generar nada más una lesión punzante en el interior del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa si las uso con las puntas abiertas, separadas? Al momento de introducirlas, pueden generarme tanto esta herida punzante como acompañada de una área cortante. Además, si agrego a eso, que una vez que ya las introduje en el cuerpo de una persona, las cierro, pues me va a generar un corte que me va a comprometer los niveles o los planos adyacentes a esta lesión. Por lo tanto, también se considera un tipo especial de herida. No es tan común que encuentre yo este tipo de heridas, pero cuando las veas, es necesario que tú las reconozcas, que sepas diferenciarlas, que porque estoy observando dos ojales muy próximos, lo más común es que sean tijeras. Normalmente, si tiene 20, 60 puñaladas, las que tú quieras, siempre van a ir acompañados dos ojales, o si se trata de uno solo, van a estar una lesión un tanto grande.
Te lo explico con dibujos. En el caso de esta imagen, la de abajo, aquí es cuando usamos esas tijeras cerradas. Si te das cuenta, normalmente es casi redonda esta lesión. ¿Por qué? Porque los lados de la lesión, los bordes de las tijeras no tienen filo, por lo tanto no me van a generar esa parte cortante, pero sí voy a tener en la periferia tal vez un área equimótica debido al mango que choca contra la superficie. En la imagen de arriba puedo observar este patrón de dos ojales que van a estar muy juntitos, o incluso si las tijeras se llegan a cerrar en el interior de la persona, voy a poder observar cómo estos dos ojales se están confluyendo. Incluso pudieran fusionarse en lo que serían los bordes más cercanos, las colas más cercanas de ellos mismos, para fusionarse en una sola herida compleja. ¿Cuáles van a ser tus retos como investigador? Bueno, en el ámbito de las armas blancas hay que considerar si las lesiones son ante-mortem o post-mortem. ¿Cómo lo voy a identificar? Ya te había comentado, si encontramos heridas sangrantes y heridas rojas por la misma sangre, si existe coagulación, si existe una malla de fibrina que me brinde una cierta protección en esa coagulación, si yo tomo una muestra, se la mando al patólogo para que la identifique, me diga que hay inflamación, infiltración de polimorfos nucleares o cualquier otro agregado, es positivo a que es una herida ante-mortem. Si no encuentro nada de esto, obviamente son heridas post-mortem. También otro reto para ti es identificar si esta herida es producto de un accidente, de un homicidio o de un suicidio. Lo más problemático sería diferenciar entre un homicidio o un suicidio, debido a que cuando son accidentes normalmente se tiene el antecedente en la investigación de qué fue lo que sucedió. Pero cuando es un homicidio o un suicidio, hay que verificar los puntos de acceso para la persona. Además, hay que verificar si esa herida coincide con la mano dominante de la persona que se pudo autolesionar, agregando el compromiso de planos más profundos. En lo que son heridas homicidas, se comprometen planos mucho más profundos. Además, de acuerdo a la incidencia que se tiene en el registro, es que el agresor normalmente sostiene con su mano derecha el arma. Por lo tanto, la víctima va a presentar en la parte anterior de su cuerpo heridas del lado izquierdo de ella. Ese puede ser un dato que te pueda servir de mucha ayuda para determinar este tipo de lesiones. Pero si la víctima está de espaldas, las lesiones van a coincidir igual del lado derecho de esa persona. Así que no lo olvides, te puede ser de mucha utilidad. Además, hay que identificar el arma problema, el agente vulnerante. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tipos de heridas de las cuales ya te estuve platicando es producida por un instrumento en específico. Las heridas cortantes pueden ser producidas por un bisturí. Las heridas contuso-cortantes pueden ser producidas por un machete. Las heridas punzocortantes pueden ser producidas por un cuchillo de cocina, de esos que terminan en punta y además tiene un filo. También lo que serían las heridas punzantes no van a tener filo, nada más una punta, por ejemplo un picahielos. También es necesario que distingas si esta herida propiamente tuvo solamente filo o el instrumento venía aserrado. En las lesiones voy a poder yo identificar que en el borde que viene esta sierra van a tener problemas o va a estar escalonado esta lesión, además de que puedo yo encontrar con mayor facilidad colitas de ratones en esa parte debido a que no es un filo continuo, sino cada diente me va a producir una lesión, pues si no distinta, pero sí en el mismo plano, pero a distinto nivel de profundidad. También es necesario que identifiques cuál va a ser la lesión que causa la pérdida de la vida de la persona. Y con esto, para poder llegar a este diagnóstico, debes de identificar cuál es la más profunda para empezar. Después de que identificas cuáles son las más profundas, de las 60 puñaladas, tal vez 10 sean las más profundas, las otras llegan a ser un tanto superficiales. De ahí te vas a enfocar al compromiso orgánico. De esas 10 lesiones, ¿cuál me pudo haber dañado un órgano de interés? Por ejemplo, tengo yo 9 a nivel del abdomen y tengo una a nivel del corazón. Lo más seguro es que esa sea la que genere la pérdida de la vida de la persona. Así que debes de poner atención en ella para que en tu discurso de tu dictamen puedas sustentarlo de manera chingona, científica y profesional para que otorgues una buena pericial. Ya por último,
quiero entregarte lo que serían algunos diagnósticos para determinar la causa o el mecanismo de la muerte. Ya estuvimos hablando de algunos, como es el choque hipovolémico cuando se pierde gran cantidad de sangre. También ya hablamos de las asfixias mecánicas en el caso de los degüellos, cuando esa sangre llega a introducirse al interior de la tráquea y llegar hasta los pulmones y generar una obstrucción. Agregando, también estaría lo que es un choque séptico. ¿Cómo sería este caso? Por ejemplo, voy yo caminando en la calle y alguien me llega y me apuñala, ¿no? Pero sin embargo, estas apuñaladas no son tan graves o tan profundas. Pero yo me recupero, me voy a mi casa, ya no quiero saber nada más, me asusté y todo eso. Me curo yo, me echo alcohol, me lavo la herida y ya, hasta ahí la dejo, ¿no? Ni siquiera voy al médico. ¿Por qué? Porque tal vez me fui de parranda y no quiero que nadie más se entere o cualquier situación. Pero estas heridas se pueden contaminar, se pueden infectar. Tal vez el instrumento que emplearon tenía alguna bacteria, algún virus y ya se introdujo en el interior de tu cuerpo, o al momento de que te apuñalaron te rodaste en el piso y se contaminan esas heridas. No le pones atención, entonces al cabo de 3-5 días, malestar general, fiebre, cansancio, dolor, y no le haces caso, dices, bueno, voy, me chingo un paracetamol y con eso queda, ¿no? Tal vez sí se te pasen los síntomas, pero la infección que ya está latiendo ahí va a seguir avanzando. ¿Y qué va a pasar? Pues va a contaminar distintos órganos, se va a producir una septicemia, es decir, todos estos organismos van a empezar a viajar por tu torrente sanguíneo, o el mío, y van a llegar a contaminar otros órganos, lo cual me puede condicionar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, lo cual si sigo ignorándolo, sigo sin entenderlo, va a evolucionar a una falla orgánica múltiple, debido a esta parte de la sepsis grave que se ha generado, y al final pierdo la vida, o tú la pierdes. Entonces el mecanismo de muerte sería un choque séptico debido a que existe un colapso de todo mi sistema cardiovascular debido a esta parte de la infección y agregando la falla orgánica múltiple, lo cual ya no puede ser recuperable a pesar de los distintos tratamientos médicos y técnicas quirúrgicas que se pueden emplear. Adiós, ya bailaste las calmadas. También puede existir lesiones como un neumotórax o un hemotórax o un hemoneumotórax, hablando de la cavidad torácica, o un hemoperitoneo a nivel del peritoneo, o dependiendo de la cavidad vamos a encontrar sangrados o presencia de aire que se introduce a partir de este evento traumático. Consecuentemente, si tenemos pérdidas sanguíneas va a evolucionar un choque hipovolémico. Pero, ¿qué pasa si tenemos aire? Este aire se puede fugar por un vaso sanguíneo que haya sido seccionado por lo mismo de la herida. Al meterse en este vaso sanguíneo, por lo mismo que existe la circulación, va a migrar a distintos órganos, pero va a llegar a un órgano en específico donde va a causar problemas. ¿Cuáles son estos órganos de interés? Corazón, pulmones y cerebro. Entonces aquí me va a generar un embolismo gaseoso, lo cual va a generar que este órgano no pueda funcionar correctamente. Va a querer llegar sangre, pero no va a poder fluir esta sangre debido a que está esa burbuja atorada en un vaso de menor calibre. Por lo tanto, va a haber infiltración de esta sangre, se va a salir del vaso sanguíneo porque no se puede regresar. Además de que al perder esta comunicación de nutrientes sobre el órgano, me va a generar una isquemia que puede evolucionar a un infarto de ese órgano y perder su funcionalidad, su vitalidad, y con ello pierde la vida de la persona. Bueno, te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado el día de hoy en este tercer módulo que son las heridas por arma blanca. Te recuerdo que si tienes alguna duda, no dudes en contactarme. Yo estoy para servirte. Lleva tus apuntes, pues son una herramienta indispensable para tu formación y después puedes consultarlos si tienes alguna incertidumbre, que se te pasó algo y si hay algún tema que no haya quedado claro. Ahí están mis distintos medios de contacto para hacerme llegar la información y yo te la pueda resolver de manera oportuna. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.